Eso, me estaba reportando con mi dueño. Anyway, volvemos aquí a la pizarra. Ya está compartida, ¿no? Desde hace rato se supone. O no. La pantalla. No, no se ve No, nada. ahí Ah, está, ahí está. Sí, ahora man, sí, ya vi ahora que no sí. está el marco rojo. Ahí Sí, está. sí. No, dicho eso, vamos a arrancar con estos ejercicios hoy. Vamos a tratar algunos. Ya, eso lo hicimos ayer. Nos faltó la parte de frente de movimiento. No lo vamos a hacer todavía porque no hemos visto ese tema a fondo. Tanto. Eso se viene la siguiente semana. Ya, entonces, nada, chicos, primera pregunta. Esa de ahí, déjenme entrar. Porfa. Y ustedes me dicen hacia dónde se empuja la fricción. La fricción es para abajo. ¿Alguien más? Sí, ¿no? El bloque, el bloque está en reposo. Sí, está Pregunta. en reposo. Mm, Depende de la fuerza que se aplique. La fue a ver una fricción estática o una fricción cinética. Si está en reposo, yo diría que la fricción es hacia arriba. ¿Alguien más? No hay más. Está quieto, no se está deslizando. Hacia arriba la fricción. Ahora la respuesta es que depende. Ya es relativo. ¿De qué depende? Chiste aparte, que ya sabemos cuál es. Tenemos que, cuando nosotros encontramos un bloque, por ejemplo ahí, que está contra una superficie y está siendo empujado, la fuerza que nosotros le metemos, no creo que se ve el libro aquí en la pizarra, en la pared. Este bloque que nosotros tenemos aquí tiende o no a ir hacia algún lado. A eso me lo sabes. Entonces, ¿qué sucede? Si la fuerza que yo le estoy metiendo no es la suficiente para subirlo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a caer. Entonces, ¿a qué voy? A que si ustedes no conocen la fuerza que le están metiendo, su fricción puede ser hacia cualquier lado. Y algunas más. Depende. ¿Por qué? Porque si yo lo estoy empujando mucho y quiere moverse hacia arriba, entonces mi fricción sabemos que va a jalarme hacia abajo. Pero, caso contrario, estoy débil, no lo sostengo con suficiente fuerza, el bloque se me va a querer caer, pero no se cae. ¿Por qué? Por la fricción que lo sostiene para arriba. Entonces, una vez más, no, ustedes no pueden afirmar una dirección de la fricción cuando está quieto. Simplemente es una tendencia, ¿no? A menos que les digan, está a punto de moverse hacia arriba, porque si está a punto de moverse hacia arriba, ¿qué lo tiene? La fricción que lo jala hacia abajo, ¿no? Obviamente lo opuesto. En el caso es que yo no les estoy diciendo estamos en un máximo, no estamos diciendo si queremos moverse arriba, si queremos moverse abajo. Entonces, la respuesta es un gran depende. ¿Depende de qué? De la otra fuerza. ¿Ya? Como dije, ya lo hemos mostrado algunas veces. Siguiente pregunta. Esta sí lo puedo responder. Esto tiene que ver con gravitación. ¿Es la Tierra un objeto inamovible? ¿Existen realmente los objetos inamovibles? Sí, ¿no? ¿Qué pasa cuando un objeto inamovible se encuentra con un objeto imparable? Eso tiene más que ver con cantidad de movimiento, pero creo que sí pueden hacer al menos esta pregunta aquí. Vamos, chicos, respuestas. Ambos ceden. Ya, omite esa. Primero respondamos esta de aquí. ¿Es la Tierra un objeto inamovible? ¿Ustedes pueden mover la Tierra, el planeta? ¿Tiene ¿Por que qué ver creen? algo con el campo gravitacional que ejerce el Sol sobre el planeta? Ya, es una pregunta capciosa. Y literalmente es eso. La Tierra se está moviendo. ¿Por quién? Por culpa del Sol. Entonces, sí, no es inamovible, solo que depende de tu marco de referencia. ¿No? Si lo miras como una persona puede mover la Tierra, de burger, nada que ver. Pero un objeto más masivo que la Tierra, alias el Sol, el man sí la puede mover porque él ejerce un campo gravitacional que es, como decirlo, considerable. ¿Por qué? Vamos con la respuesta sencilla. ¿Una persona puede mover el planeta? Si no, ¿por qué? Aquí tenemos el No, planeta. porque su masa es increíblemente pequeña a comparación de la Tierra. Ya, ¿y eso en qué influye? ¿Cómo definimos nosotros el movimiento? Nosotros tenemos que la fuerza de atracción gravitacional es esa aquí, ¿no? Y por tercera ley de Newton y por cantidad de movimiento, ya lo hemos visto, sabemos que la fuerza que ejerce uno la siente el otro también, ¿no? Es decir, la persona se ve atraída hacia la Tierra y la Tierra se ve atraída hacia la persona. Ya, entonces, entre sí, estas dos cosas no son iguales.
Vamos a poner masa minúscula como masa de la persona, masa 2 como masa tierra, que va a ser M mayúscula, y la distancia que los separa los dos es R. No, eso no cambia. Dicho eso, ¿qué sucede? ¿Cómo nosotros determinamos que algo se mueve o no se mueve? Viendo si se está acercándose, viendo si se está acelerando, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, nosotros sabemos que esto aquí es igual, fuerza gravitacional es igual a masa por aceleración. Ya, si nuestra aceleración es la gravedad, pero gravedad de quién, la gravedad depende de quién estemos hablando, ¿no? Porque la persona tiene su propia masa, entonces ella va a generar un campo gravitacional hacia ella. La Tierra, en cambio, tiene otra masa distinta, entonces ella genera un campo gravitacional hacia ella también. Dicho eso, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuál se mueve, cuál no se mueve, y por qué se mueve o por qué no se mueve? Entonces, ¿qué sabemos de la persona? Sabemos que la persona siente una fuerza gravitacional igual a masa persona por aceleración persona, que es igual a Gmm sobre R cuadrado. Vemos que, ¿qué sucede? La aceleración de la persona va a ser igual a Gm, pues parece un 6, aguanto. Ahí. Gm sobre R cuadrado. No hay valores numéricos ahí, pero tenemos una expresión. ¿Qué sucede con la Tierra? La Tierra siente la misma fuerza, ¿no? Pero para la Tierra, ¿qué va a ser esta fórmula de peso? Va a ser masa Tierra por aceleración. Tierra es igual a mm sobre radio cuadrado, de lo cual vemos que esto se va, entonces nos queda que, déjenme poner aquí con un entonces. Entonces, esto es aceleración de persona, entonces aceleración Tierra es igual a m sobre r cuadrado. Dicho eso, ¿cuál de estas dos aceleraciones es mayor? ¿Cuál es menor? ¿Quién se mueve más rápido hacia quién? Vamos, otra forma de verlo. Aguanta. Aquí está una subespecie de la humanidad, somos los hombres. Y aquí está una subespecie de la humanidad, que son las chicas. ¿Cuál se alborota más? ¿Cuál tiene la tendencia a correr más hacia la otra persona? ¿El que tiene menos neuronas o el que tiene más neuronas? Que tiene... Ya, entonces, ¿qué sucede? Este man siente mayor atracción hacia la chica que la chica hacia el chico. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que depender de la masa. Entonces, la persona se atrae más hacia la Tierra que la Tierra hacia, pero más que la Tierra hacia la persona, ¿no? Que vendría a ser en este caso la chica. Entonces, bajo ese marco, con estas pequeñas masas aquí, tenemos que, en efecto, la Tierra va a ser inamovible, porque esto básicamente es cero, ¿no? Cuando ustedes reemplacen números, porque esta constante es G a la bueno, 6.67 por 10 a la menos 11, si no me equivoco. Entonces, tenemos un 10 a la menos 11 por unos 70, 80 kilos a lo mucho sobre una distancia radial que va a ser kilómetros al cuadrado. Esta vaina es cero. ¿Qué sucede con esto? Es un cero también, pero es menos cero que lo demás. Ya por así mismo, son distancias grandes, en números grandes. Entonces, bajo este marco, en efecto, la Tierra es inamovible, la persona no va a hacer que se mueva. En sí se mueve, pero el movimiento es despreciable. Y así como el avance que ustedes están haciendo con la chica que les gusta, no como yo que estoy comprometido. Anyway, vamos al otro caso, ya con la Tierra y el Sol. Entonces, bajo ese caso, ¿qué sucede? Hay cambian los papeles, ¿no? Entonces ahí sí, la masa es considerable, entonces ahí se invierte eso. El Sol no se va a mover por culpa de la Tierra, pero la Tierra sí se mueve por efecto del Sol. ¿Entendido, chicos? Ajá. Ok, veis. Ahora, para responder esa pregunta filosófica de qué pasa cuando un objeto inmóvil se encuentra con uno imparable, que una vez más, estos objetos como tal no existen. No existen los imparables ni los inmóviles porque significa que tienen un momento infinito, de cantidad de momento infinito. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa si entre ambos se encuentran? Si es que ninguno va a cambiar su cantidad de movimiento, el uno va a ser cero siempre, el otro va a ser infinito siempre, ¿qué tiene que pasar? Chocan y es como que fuera el aire atravesando una raqueta, es decir, uno va a tener que pasar a través del otro para que así sus condiciones no cambien, no por una vez más. Inamovible nunca se va a mover, no importa que le metamos, no importa que se choque, el otro no va a parar. Entonces la única forma que se cumple eso es a través. Igual está por ahí en un video, el físico gamer creo que lo había hecho, lo había pasado a un amigo. Es interesante, pero bueno. Esto tiene que ver con fuerzas centrípetas, aceleraciones centrípetas. Veamos esto. Listo.
tenemos? Tenemos un sistema centrífugo, centrípeto, como se quiera decir, donde tenemos una masa que está dando vueltas alrededor de un punto, pero este punto es realmente un rollo, es como que fue un rollo de papel, ya. Es decir, esta cuerda de papel se va a estar desarrollando. Entonces, ¿qué nos preguntan? ¿Es posible que la aceleración centrípeta se mantenga constante si la velocidad aumenta? Si no, ¿por qué? Vamos, chicos, ¿de qué depende la aceleración centrípeta? Vamos, chicos. Aquí es igual esto. Esto es igual a P cuadrado sobre R. O lo que vendría a ser velocidad angular al cuadrado por R. No, misma cosa son. En este caso nos quedamos con la lineal. Dicho eso, ¿qué nos están diciendo? Es posible que esto se mantenga constante si es que la velocidad aumenta. ¿Qué tiene que pasar para que se mantenga constante? Ya alguien en el día presencial me La lo había velocidad, contestado. la velocidad tiene que ser igual, a la vez igual constante como el radio. No, te está diciendo que la velocidad aumenta. Entonces esa vaina Ah, no se va a quedar constante. ¿Qué tiene que pasar para que tu ecuación sea constante? que el El radio radio también crezca. Ajá, tiene que crecer proporcionalmente. Básicamente es, te gastas $100 en un fin de semana. Tienes que ganar esos $100 para el siguiente fin de semana. Básicamente es eso. El cambio tiene que ser igual. Entonces la respuesta es sí. La aceleración centrípeta se puede mantener constante, aunque la velocidad esté cambiando. No, el cambio no solo es positivo, no solo va a aumentar, sino también puede disminuir. Dicho eso, establecemos el por qué, ¿no? Porque el radio también tendría que estar cambiando proporcionalmente a la velocidad al cuadrado. Y así se mantiene constante. Dicho eso, nos preguntan abajo si la velocidad aumenta a razón de 2 metros por segundo, ¿qué debe pasar con R para que se cumpla lo anterior? Esto es básicamente una resolución numérica. Entonces, vamos a darle valores a estas cosas. Ya. Vamos a decir que radio inicial es 1 metro, velocidad inicial es 1 metro por segundo. Eso no, es bastante vago, pero es para avanzar rápido. Entonces, nada, chicos, tenemos esto de aquí. ¿Qué tiene que pasar con R para que se cumpla lo anterior? Si estamos diciendo que la aceleración centrípeta se mantiene constante, entonces tenemos que hallarle un valor. No sabemos que AC sub 0 va a ser igual a AC en cualquier momento, una función, pero ¿esto a qué equivale? Esto equivale a lo inicial es igual a lo final. Lo inicial a qué es igual. Esto va a ser igual a 1 cuadrado sobre 1, ¿no? ¿Veis? ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a velocidad al final al cuadrado sobre radio, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que velocidad al cuadrado tiene que ser igual a radio, ¿veis? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la velocidad aumenta a razón de 2 metros por segundo. Y, sí, vamos a poner el cuadrado, ¿no? Porque sea aceleración. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que, ¿cómo queda nuestra ecuación de velocidad final? Esto va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no? El cuadrado es igual a R. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente tenemos que despejar los números, perdón, reemplazar los números y decir que para que mi aceleración se mantenga constante, entonces mi radio debe aumentar a la razón que nos salga ahí, que va a ser 1 más, esto es 2 de todo al cuadrado. Listo. ¿Preguntas, chicos? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sí, no? Eso sí es que teníamos la aceleración a 1, ¿no? No. Ah, Sí, ok. aquí lo reemplazamos y salió 1. En tal caso puede darte otros valores, ¿no? Radio 2, radio 3, velocidad 2, 4, 5, lo que sea. ¿Mm? De resolución va a ser lo mismo. Básicamente vas a tener K es igual a R por la velocidad al cuadrado. Nada más. Pero la K, ¿dónde salió? La K es la constante, no sé, cuando encuentres la aceleración inicial. Ya, vamos a hacer otra vez ya. Ahora el radio vale 7 metros, velocidad es 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué había que hacer? 2 sobre 7 sería 4 séptimos. Bueno, entonces nos damos cuenta que esto es K, es lo que reemplazamos aquí. Esto es la aceleración inicial nada más. ¿Ya?
Sí, ahora sí, gracias. Entonces, nada, chicos, listo. Vámonos con otras cosas. Déjenme revisar. Listo, y eso. Vamos a hacer esta aquí también. Esto es energía, potencia. Ustedes tranquilamente pueden y deben hacerlo. Aguanta. Ok, listo. Aquí tenemos un motor de un elevador, tiene una potencia o ejerce una potencia de 3 por 10 a la cuarta watts. Y si se mueve a una velocidad constante de 4 metros por segundo, entonces, ¿cuál debe ser su masa? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos, chicos, ¿qué es lo primero que se hace en física? Ver qué está pasando. No, para ver qué está pasando hay que hacer un dibujo. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Encontramos elevador. Sabemos que un elevador está sujeto a tensión. ¿Qué más? Ese elevador tiene masa, entonces tiene peso, ¿no? Listo. ¿Qué nos dicen de este sistema? Bueno, chicos, lean el enunciado. ¿Cómo nosotros podemos encontrar la tensión? Haciendo el diagrama de fuerzas. Básicamente aquí está el diagrama de fuerzas. ¿Qué puedes extraer de ahí arriba? Ah, pues, se supone que está en movimiento. Masa por Ajá. aceleración. Leo otra vez el enunciado. ¿Alguien más que lo pueda ayudar? Ah, sí, que está en constante, entonces es cero. En efecto. Esto es igual a cero, entonces de cabeza positivo para arriba, tensión menos peso es igual a cero, entonces tensión es igual a peso. Belleza. De qué estamos hablando cuando hablamos de la potencia del el motor del elevador? Básicamente, ¿qué fuerza está haciendo el elevador? ¿Qué fuerza está haciendo el motor? ¿Cómo se transmite la fuerza del motor al elevador? A través de la cuerda, no de la tensión. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que esta es la potencia del motor y esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a tensión por velocidad. La velocidad la tenemos, potencia la tenemos. ¿Qué nos falta hallar? ¿Qué nos piden? Nos piden hallar la masa del elevador. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos P es igual a mgb. Entonces, m es igual a P sobre G por velocidad. Ya simplemente reemplazan datos y muere el problema. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Asumo que sí. No, eso dejamos para luego, para el examen. Y esta sí es una pregunta importante. Asimismo, simplemente imaginación. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Ay, qué risa hay. Por tanto, déjeme hacerlo práctico también. ¿Y qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que vemos? Vemos que el balón está siendo sostenido verticalmente y con un poco de suerte no se va a caer esta vaina, porque está medio empolvado. Entonces, aguanten. Ya, ¿por qué no se cae el balón? ¿Qué lo retiene? Ustedes pueden ver ahí cómo actúan los dedos sobre el balón, nos están metiendo de fuerza hacia adentro. Entonces, ¿por qué no se cae? ¿Qué les dice el enunciado? Ah, Chicos, por tercera ley de acción-reacción, tal vez se hace una fuerza igual, de igual magnitud hacia la mano que lo agarra. y en efecto, te pegas una pared, la pared de golpe, está bien, pero el que te devuelve el golpe, lo que único que va a hacer es como que, a ver, devuelve el golpe, entonces se van a repeler entre sí. Entonces, no vendría a ser esa la respuesta. ¿Qué te dice el enunciado? Que se está haciendo una fuerza perpendicular. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más? Como no tengo un solo alumno aquí, creo que están unos 15, más o menos. ¿Están más? Vamos, chicos, participen. Todos El ustedes. balón rugoso. ¿Qué pasa con esto? Genera fricción, ¿no? El balón hacia dónde se va a querer mover. Naturalmente va a querer bajar, ¿no? Entonces la fricción va a ser hacia arriba.
y es esa fricción la que lo mantiene ahí sostenido. ¿Está bien ahí? ¿Listo? ¿Preguntas? Sí, ¿no? Chicos, vamos. Entonces, ahí solo lo que actúa sería o sea, lo que evita que se quede es la fricción estática. Ajá. Fricción Ok. estática. Hablando de fricción estática, ya esto lo he explicado también en las ayudantías introductorias a fuerzas. Eso vamos a hacer más luego. Y aguanten. Ya esto también lo vamos a hacer, pero más luego. Yo en la clase introductoria que les había comentado, yo les definí cómo se diferenciaban la fricción estática de la fricción cinética. Entonces, vamos chicos, algo voluntario. Esto va a ser giveaway en tiempo real, en ayudantía. Así mismo por $2, como hicimos ayer. ¿Cuál es la diferencia entre mi fricción cinética y mi fricción estática? Y que pueda darnos un ejemplo. Ya, pero algo válido. Algo como yo lo había explicado. ¿No? ¿Voluntarios? ¿Cómo es el ejemplo que hay que dar? O sea, una indicación. Un ejemplo donde expliques cuál es la diferencia entre una fricción estática y una fricción cinética. Por ejemplo, cuando te estás jugando, ¿cómo se llama? Hockey. Ya está, las masitas esta con la que se mueve alrededor del hielo. Ya, ok. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, la fricción estática sería cuando el disco está a punto de, o sea, está en reposo, pero hay una fuerza que evita que se mueva. Y cuando está en movimiento, la dirección al movimiento sería, o sea, la fuerza la fuerza de fricción cinética estaría en posición contraria a su movimiento. Ya cuando está moviéndose también va a ser de dirección contraria. Sí, Entonces, en ambos casos, tanto cinético como estático, la fricción va en el sentido contrario. Básicamente lo que me estás diciendo es que en estático no se mueve, ¿no? En cinético pero obviamente o sea, se está supone moviendo. que cuando hablamos de estático, por lo general queremos hablar de estático máximo, porque hay valores mucho menores a la Ajá, estática claro. máxima. Pues sí, tranquilo. Estamos omitiendo todo eso ahí. Pero no, no es esa la solución. Porque tú básicamente me dices que cuando no se mueve, entonces es estático. Cuando se mueve es cinético. Por ahí está bien, pero la definición está incompleta. ¿Alguien más, chicos? Yo que la fricción estática es tipo cuando tú quieres mover un bloque, pero aún no lo puedes mover, o sea, como que estás en el inicio de moverlo, pero aún no se mueve. Y la fricción cinética vendría a ser cuando ya lo estás moviendo, o sea, la resistencia al movimiento cuando ya el bloque se está moviendo. Ya, me estás diciendo lo mismo que él. En estática no se mueve, en cinética se mueve. Ya, ¿alguien más? Esa no es la definición completa. Sí, ¿no? Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. No, murió. Se ¿Cuál? quedaron sin estos dos datos. A ver, confirma, tú eres el último. Ah, yo, poniendo un ejemplo, cuando, por ejemplo, un carro está a velocidad constante, está viajando a velocidad constante y tienes que ejercer una fuerza un poco mayor para poder cambiar su velocidad. Eso podría ser una fricción estática y cinética. No, es estática siempre que... Estática cuando se mueve a velocidad constante. No, si te estás moviendo es fricción cinética, ya. En resumen, todos han perdido. La respuesta es que sí, en cinética hay movimiento, en estática no se mueve, pero es un movimiento respecto a algo. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo aquí mi tablero este ya todo cortado. Tengo aquí una estatua de Polar. ¿Qué pasa? Polar se está moviendo. Pero, ¿qué tipo de fricción es la que hace que Polar se mueva? No, chicos, ¿qué es lo que pueden ver ahí? ¿Por qué está con fricción estática? ¿Ya? Decimos que está en fricción estática porque no se está moviendo respecto a la superficie con la que tiene contacto. Ya, lo que a ustedes les faltó es decir que este movimiento es respecto a la superficie con la que tienen contacto. Ya, todos ustedes me decían se mueve, no se mueve, pero aquí está. Un ejemplo donde el objeto se mueve
pero hay fricción cinética, eso me rompe todo lo que ustedes me han dicho. Entonces, ¿cómo diferenciar un ejercicio cuando estamos hablando de fricción cinética o fricción estática? Hay que ver el movimiento relativo entre las partes que se tocan. Polar está tocando ahí al tablero, pero Polar no se mueve respecto al tablero. Entonces, la fricción es estática porque no hay movimiento relativo entre las dos superficies en contacto. En cambio, bueno, ese me va a caer. En cambio, ya ahí se deslizan. Ya, ahí lo pueden ver. ¿Qué tipo de fricción hay? Ahí sí hay Cinética, movimiento relativo. Perdón. Ajá. Hay movimiento relativo entre las superficies, por lo tanto ya es fricción cinética. ¿Entendido? Entonces depende del marco de referencia, o sea, de la superficie en contacto Ajá, de la de cual la estamos. superficie en contacto. Si es que no hay deslizamiento relativo, entonces estático, porque no se mueve. Y si es que hay movimiento relativo entre las superficies, entonces es cinético. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? Asumo que sí. Listo. Vamos a meternos ahorita con un poco de gravitación. Vamos a buscar el video de este man porque no lo tengo listo. Pero se me había olvidado que no estaba aquí. Gravitación. Nada, chicos, ¿cómo ven mis ejercicios inventados por ahora? También están Gucci. O sea, me gustó más el del, ¿cómo se llama? Las neuronas. Ese fue un buen ejemplo. Era entendible. Ajá. De los objetos inamovibles. No, todo eso es hermoso. Pues me gusta esta materia. De hecho, o sea, no se los he comentado a ustedes, pero mis panas sí me lo han dicho, que soy físico de closet. Yo mi carrera no la voy a ejercer como tal. No me voy a meter a desarrollar plásticos, bueno, así no me gusta. No me voy a dedicar a docencia. Pero bueno, Pero entonces, no, ¿usted, su carrera no es de materiales? soy ingeniería de materiales, pero me gusta más docencia. Entonces, como Ah, tal, no oh, la voy a ejercer. cierto. Está Sí, llena de sí, sí. física, sí, pero como tal Claro, no en la voy a realidad, ejercer. claro. Ya, a ver. El video del que estamos hablándoles en el documento es este de aquí. Lo podemos ver, está en un avión de gravitación cero. Vamos a meterles también cómo, bueno, les voy a explicar cómo se hace este efecto de gravedad cero. Y la escena en particular que les estoy preguntando es esta de aquí. Le está dando vueltas a un resorte, el resorte este tiene masa. No, eso es mundo real, entonces tiene masa. ¿Qué sucede? Le da vueltas, se lo libera y el resorte se mantiene totalmente estirado tal como el man lo suelta. Entonces, ¿a qué se debe que se mantenga así de estirado? Aquí está. Aguanta, de hecho, no leí bien las opciones que tenía aquí antes. Pero bueno, ¿qué esperaríamos del resorte una vez que se libera? ¿Se estira, se comprime, se cae al piso, se estira y se comprime o ninguna de las anteriores? Vamos chicos, ya lo vieron en el video. Si no lo vieron, mejor. Y lo razonan ustedes. ¿Qué es lo que va a pasar al resorte cuando nosotros lo liberemos? Se estira y se comprime. Sí. Ya por un lado tenemos fuerza centrípeta, que nos va a empujar hacia afuera. Entonces, solo tienes fuerza que te empuja hacia afuera. Eres tú llevando a tus dos hermanitos a los dos lados. Entonces, hay algo que te comprima. Y aparte, obviamente, No, el estrés no, universal, no. Entonces, no hay nada que te quiera comprimir, solo te están estirando. Por tanto, por ningún lado se va a comprimir. Ya, tenemos tres opciones. Se estira, se cae al piso o ninguna de las anteriores. ¿Qué Se habíamos estira. dicho en marco de referencia? Ya, aguante. Estamos en un avión de cero gravedad, ¿no? Si no hay gravedad, ¿hay algo que lo atraiga al piso? no, va a seguir en constante movimiento. ¿No? Es decir, se va a quedar levitando, entre comillas, se puede decir. Sí, Y por último, que podemos ver es que se mantiene estirado. Ya quizá que está mal puesto como se estira, si no se mantiene estirado. Es lo que vemos, ¿no? El man cuando lo mueve, le da vueltas, él lo estira, pero una vez que lo suelta, se mantiene así estirado. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo obligue a recoger. Si es verdad que hay una fuerza elástica que quiere recoger al resorte a sí mismo. ¿Cómo? Si nosotros no tenemos resistencia al aire porque la velocidad es bastante baja, vemos que nunca se va a querer contraer, porque no hay nada que nos esté desgastando esa velocidad. Por último,
¿por qué no se cae? Ya, no se cae porque el peso en ningún momento está jugando parte de esa ecuación. Ya, si nosotros hacemos diagrama de cuerpo libre para esa vaina que tenemos. Tenemos resorte, tenemos hacia afuera, fuerza centrípeta de un lado, tenemos fuerza centrípeta del otro lado. No recordemos que el resorte este sí tiene masa. Tiene fuerza elástica que lo quiere comprimir hacia adentro, pero se queda corta, ¿no? O en tal caso están entre las dos en un equilibrio. ¿Y qué pasa con el peso? Si no hay gravedad, entonces no hay peso. Así de simple. Ya. ¿Cuál es el razonamiento que había hecho el man cuando apenas ese experimento? ¿No? Porque él lo soltó por algo, no solo para hacer un buen video. Lo que el man pensó es que el resorte se iba a comprimir por acción del peso, pero se dio cuenta de que cuando hacía diagrama de cuerpo libre, como no hay peso, entonces el peso no jugaba parte en la ecuación. Es como que, no sé, les duele el estómago y su mamá les dice, por estar mucho tiempo en el teléfono, no tiene ni lo uno que ver con lo otro. Ya, básicamente es eso. El peso no está aquí, entonces no lo va a sacar. Ahora, pregunta como teórica se puede hacer. ¿Cómo se logra que un avión esté en cero gravedad? Por un lado, está bien, podemos transformar ese avión en un cohete y alejarnos de la Tierra y no sentir ningún campo gravitacional, belleza, pero es un avión, no puede hacer eso. Entonces, ¿cómo se logró que ese avión tuviera cero gravedad? A un nivel cierto nivel de altura no se supone que, o sea, la gravedad se reduce cada que nos alejamos, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso te digo, eso sería que fuera un cohete y estuviera en el espacio, pero no está en el espacio. O sea, no sé si tenga algo que ver, pero, o sea, no sé si ya te has fijado en esos aviones que dicen que cuando esos aviones que son súper rápidos, que viajan a cierta velocidad, por ejemplo, dice 5G, 6G, no tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con su aceleración, pero sí más o menos va por ahí. Ya, lo que tenemos es que estos aviones, una vez más, no van al espacio, entonces no es que no tienen gravedad porque no hay nada que nos atraiga. Estos manes siguen conectados a la Tierra, pero ¿qué es lo que sucede? Los aviones van en subida y a ver, ¿quiénes han ido en avión? O al menos se pueden hacer una idea. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en la subida del avión? Aparte de los nervios, aparte de pensar que en cualquier momento esa vaina se cae, nosotros nos sentimos aplastados al avión. ¿Por qué? Porque está acelerando hacia arriba. Pero, ¿qué sucede? Que en un momento toma una trayectoria horizontal, entre comillas, porque sabemos que la Tierra no es plana, entonces siempre tiene una cierta curvatura, pero pasando eso, tiene una trayectoria horizontal y Gucci, no pasa nada. Lo que sucede con estos aviones es que estos aviones van en una trayectoria parabólica, es decir, al principio suben como todo avión y luego estos manes lo que hacen es como que se dejan caer. Ya, no se dejan caer del todo, porque luego es difícil mantenerlo estable, pero lo que hace es esto. El avión básicamente se pone a dar, se pone a hacer trayectorias trigonométricas. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que va a pasar cuando, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros estemos en este tramo? Nosotros sabemos que el avión está subiendo, ¿no? Es decir, tiene velocidad de subida en toda esta parte. Entonces tenemos velocidad, 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 velocidad. Tenemos velocidad, nos estamos moviendo en una curva. ¿Qué se genera cuando nosotros nos movemos en una curva? Hay una aceleración centrípeta. Ajá. Y lo que sucede es que esta aceleración centrípeta provoca una fuerza centrípeta, tal que tenemos avioncito, ya, ahí feo. Tenemos fuerza centrípeta que nos empuja hacia afuera, que en este caso sería hacia arriba, peso hacia abajo. Entonces, lo que se hace ahí es buscar un equilibrio. Ya se llega a una velocidad tal que la velocidad, entre comillas, cancela el peso por efecto de fuerza centrípeta. ¿Ya? De hecho, vemos que también por eso al principio apenas estos manes suben. Ahí está, el avión subiendo. Mientras está subiendo, está en una trayectoria curva, pero hacia abajo, ¿no? Entonces se siente aplastado. ¿Por qué? Porque en la parte baja de trayectoria, ¿qué sucede con esta fuerza centrípeta? Aquí mi fuerza centrípeta va hacia abajo, ¿no? Entonces, tenemos fuerza centrípeta y encima de eso, peso. Por eso más se siente anclado hacia abajo. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede más adelante? Ahí está acelerando, no seguimos en esta parte de la curva. Por eso se aplasta más. Ya, esperemos un momento cuando haga ya la trayectoria parabólica.
Me causa gracia ver al man ahí sufriendo. Bueno. Ya, un poquito antes de eso. Ahí empecé con la curva, con la trayectoria parabólica. Entonces, ¿qué sucede? En ese instante pasa por un punto de equilibrio. Después de pasar el punto de equilibrio, ¿qué sucede? La fuerza centrípeta le gana el peso y por eso estos manes se sienten empujados hacia arriba. ¿Ya? Por eso vemos que incluso llegan hasta el techo. Y nada, esta fuerza centrípeta hacia afuera se mantiene. Obviamente mientras va bajando, no baja infinitamente. Entonces luego tiene otra que volver a subir. Pues se da vueltas una y otra vez. Y por eso se ve el ciclo de que se levantan, flotan, se tiran al piso otra vez, flotan de nuevo y así. ¿Entendido, chicos? Entonces lo que sucede cuando baja es que la fuerza centrípeta es más grande que el peso, ¿no es verdad? Por eso es que parece que flota. No solo cuando baja, sino cuando ya está en la trayectoria parabólica. Pero ajá, Ah, cuando ya está en otro. Oh, ok. ujú, ya se cancela el efecto del peso. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? Ok, entonces quitando todo esto de camino, creo que ya no me queda mucho. Nos vamos con los ejercicios del libro y aquí mismo. Y podemos seguir. ¿Ya? Entonces, déjame pensar. Hola, ya, estas teóricas. Tenemos esto por un lado. ¿Qué encontramos? Tenemos una pelota, se suelta de reposo, experimenta resistencia al aire mientras cae y nos preguntan cuál de estas figuras representa mejor su aceleración en función del tiempo. ¿Con qué nos estamos encontrando? Con fuerza de resistencia, ¿no? Ahora, una pregunta para ustedes. ¿El aire es un material antibalas? No, pero reduce su velocidad. Entonces la respuesta es sí. Esto lo había visto en Google porque me toca hacer una investigación sobre chalecos antibalas, sobre materiales compuestos para detener. Pero bueno, me topé con una pregunta en Quora que decía, ¿qué material, aparte del Kevlar, es antibalas? Y había una respuesta que sí me dejó estúpido y era, todos los materiales son antibalas, incluso el aire. ¿Por qué? Porque lo que tú dijiste, poco a poco van desgastando su velocidad. Lo único es que unos materiales desgastan o se resisten a la Oh, penetración más rápidos que otros. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es lo que estamos viendo. Estamos viendo resistencia. ¿Ya? Una forma práctica de entender la resistencia del aire, como les mostré en ayudantía presencial cuando estábamos en Uber, fue que los había alineado. No me acuerdo si los puse o solo les hice el ejemplo que se lo imaginen. Como que están alineados en fila, uno detrás de otro. ¿Y qué va a pasar? Típico de colegio, fila india. ¿Qué tenemos? Tenemos que cada una de estas personas es una partícula de aire, ya, es decir, es un estorbo de aire que nosotros nos encontramos en el camino. Entonces nosotros que nos estamos moviendo a través de esas personas, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros vamos lentos, vamos a toparnos con pocas personas a la vez, ¿no? Entonces, como nosotros vamos con pocas personas a la vez, vemos que estas no nos molestan mucho, es decir, no nos están dando tanta resistencia. ¿Qué es lo que pasa si yo acelero? Si yo corro más rápido, ¿qué es lo que va a pasar? Yo recibo 6 guachazos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estoy yendo más rápido, entonces me encuentro con más partículas en el mismo segundo. Cuando me encuentro con más partículas en el mismo segundo, entonces más partículas me frenan. Otro ejemplo que se puede imaginar es la escena de Spider-Man con Tobey Maguire cuando detiene el tren. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando? El man, poco a poco, el tren se va encontrando con más y más telarañas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras más telarañas hay, mientras más rápido las encuentran, el tren se va a detener más rápido. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Ok. Entonces tenemos que la fórmula de resistencia, que se puede ver como una fricción también, es igual a K por B cuadrado, siendo velocidad lo que ya estamos escribiendo en el efecto de la velocidad. Y K es una constante que depende de geometría, temperatura, densidad, viscosidad y otras cosas más que a nosotros no nos importan. Entonces, nada, como estoy diciendo, fricción es igual a esto de aquí. La resistencia del aire es igual a K por B al cuadrado. Si estamos diciendo que esta fuerza se resiste al movimiento, no siendo movimiento la velocidad que llevamos, entonces, ¿qué dirección va a tener la fricción? Perdón, la fuerza de resistencia, que no se puede con fricción, por eso me confundo.
¿Qué dirección tiene la fuerza esta en comparación a la velocidad? Vamos. Opuesto al movimiento. O pues, En efecto, tenemos que la fuerza de resistencia siempre va a ser opuesta al movimiento. Entonces, vamos a dibujar este sistema aquí y vamos a ver qué encontramos. Encontramos que la pelota se libera. Déjame cambiar y más abajo. Listo. Vemos que la pelota se libera, entonces se va a mover hacia abajo, ¿no? ¿Veis? De que hacemos que se mueve hacia abajo, entonces su velocidad va a ser hacia abajo. Listo. Como su velocidad es hacia abajo, ¿qué sucede con la fuerza de resistencia? Es en dirección contraria. Veis. ¿Qué más sucede con esta pelota de aquí? Esta pelota tiene masa, entonces tiene peso. Listo. Dicho esto, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde está acelerando la pelota? Hacia abajo. Al principio sí. Luego, bueno, siempre acelera hacia abajo, pero lo que pasa es que la aceleración poco a poco va cambiando. Y vamos a ver qué pasa. Se En el reduce caso, por, sí, se va a por reducir, ya vamos a poner la ecuación, pero ajá, lo tienes claro, ya, estamos bien. Entonces, nada, ¿por qué sabemos que acelera hacia abajo? Porque al principio estamos quietos, luego nos movemos hacia abajo. ¿Qué sucedió? Cambió nuestra velocidad. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Está aumentando hacia abajo. Entonces tenemos aceleración hacia abajo. ¿Veis? Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que la suma de fuerzas que nos vamos a encontrar, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración, positivo para abajo, no es más. Siempre ponemos positivo en la dirección de la aceleración. Teniendo eso ahí, ¿qué encontramos? Encontramos peso menos fricción es igual a masa por aceleración. Entonces, aceleración es igual a gravedad menos, no es más, resistencia del aire, no fricción, pero bueno. No es más, lo que me importa es que no entiendo. Así, bueno, yo me trabo ahí, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que la aceleración va a ser igual a gravedad menos fuerza de resistencia sobre masa. ¿La fuerza de resistencia de qué depende? Ya lo borré, pero habíamos dicho que esto es igual a K por B cuadrado, ¿no? Entonces, cada una vez más es una constante, eso no cambia, a menos que cambie la geometría, que no nos importa, asumimos que se mantiene constante. Entonces, esta ecuación, ¿qué es? Es constante menos constante por B cuadrado. Entonces, ¿de qué depende esta ecuación? Esta ecuación depende solamente de B cuadrado. ¿Qué es lo que pasa con la velocidad conforme pasa el tiempo? se reduce. Bueno, al principio está en cero, luego tiene un Ah, valor digo, distinto a cero. Entonces, aumenta, perdón, aumenta. ajá, la velocidad va poco a poco aumentando, ¿no? Entonces, sabemos que esta gráfica lo que va a hacer es decrecer respecto al tiempo. ¿Está claro? ¿Todos bien? ¿Preguntas? Puede imaginarse esto como y es igual a 2 menos, ¿qué se me ocurre? 2x cuadrado, básicamente eso. Eso sucede mientras avance x. Esta gráfica va a ir bajando, va a querer bajar, ¿ok? Entonces, nada, dicho eso, vemos que el comportamiento va a ser de bajada, entonces reconocemos cuáles son las gráficas que nos dicen que la aceleración disminuye. Aquí la aceleración constante, nada que ver, aquí la aceleración aumenta de una forma rara, pero a fin de cuentas aumenta, por tanto no. Aquí aumenta, se fue. Nos quedan dos opciones. Ahora, ¿qué sucede con esa velocidad? ¿Qué sucede con esta fuerza de resistencia? ¿Qué valor máximo va a alcanzar? ¿O qué valor máximo creen ustedes que es permitido según este concepto físico? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo mi aceleración está yendo hacia abajo, pero pasa el tiempo, se disminuye, pasa el tiempo, se disminuye, pasa el tiempo, se hace cero. Y si seguimos con la ecuación, esta vaina va a empezar a subir, ¿no? Confirmen, chicos. ¿Cómo? Pero, ¿por qué sube? Ahí me perdí. ¿Qué? Por la ecuación nada más. La aceleración la estamos graficando hacia abajo, ¿no? Pero si tú graficas esta vaina, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a terminar que, como esto sigue aumentando, tu resultado va a ser negativo, ¿no? Ahí estamos bien numéricamente. Sí. Sí. Como esto lo pusimos positivo hacia abajo, ¿qué dice? Te dice, ñaño, este negativo lo que dice, brother, esto no va hacia abajo, sino que va hacia arriba. Entonces, vas a tener que tu aceleración va a terminar yendo hacia arriba. Ahora,
En la vida real pasa eso. Yo dejo caer una cosa y esta baja, se detiene y empieza a subir. Pues no. ¿No, verdad? Entonces, el mínimo valor que va a alcanzar nuestra aceleración va a ser de 0. Ya es lo único que tiene sentido, ¿no? Cero. Ajá. Y cuando nosotros alcanzamos aceleración 0, nosotros decimos que nuestro cuerpo alcanza una velocidad terminal. Ya, la velocidad terminal, ¿qué es? La velocidad terminal es la velocidad máxima que un objeto alcanza cuando se está desplazando en un fluido. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que las cosas no aceleran infinitamente, ¿no? Por eso es que nosotros, cuando vemos a un paracaidista que se tira, al principio sí, obviamente está acelerando, pero luego llega ya con una velocidad constante. ¿Por qué? Porque en algún momento alcanzó esa velocidad terminal. ¿Qué pasó con la aceleración? La mató. Entonces, de ahí para adelante baja con velocidad constante y listo. Dicho eso, ¿qué gráfica usamos si es que la aceleración mínima que vamos a tener va a ser 0? ¿Estamos, chicos? La D. En efecto, porque vemos que ahí en un tiempo se hace 0 y la otra, aquí básicamente es el que va a ser constante, ¿no? Nunca Y nos dice claro, que se va a hacer 0. o sea, se supone que se tiene que reducir hasta lo más cercano a cero. ¿No? Bueno, hasta Hasta 0 cero. directamente. Ajá. Entonces, veis, estamos bien. Vamos con la siguiente. En esta, en cambio, estamos hablando de la velocidad y veamos qué sucede con eso. Mismo experimento. Se suelta la pelota, resistencia al aire. ¿Qué gráfica representa mejor su componente de velocidad en función del tiempo? ¿Qué es lo que dijimos? Estamos con velocidad 0, pasa el tiempo, estamos acelerando, es decir, estamos ganando velocidad. Entonces, ¿qué comportamiento debe tener esta gráfica? Creciente. Tiene que ser a positivo, o sea, tiene que crecer. Ujú, tiene que irse. Entonces, esta de Eso, cabeza se fue. eso Esta de fue. cabeza también se fue, ¿no? Listo. ¿Qué fue lo que dijimos hace un momento de una velocidad? Alcanzamos una velocidad terminal que se mantiene, ¿qué? Constante. Entonces, ¿cuál de estas gráficas me indica que llegamos a un valor constante? La primera. ¿Ah? ¿Por qué? La otra que me dice, esto se va Porque ese exponencialmente sigue, hacia ajá, arriba. se va pues, hacia arriba y la otra sigue creciendo. ¿Ah? En cambio, esta es la única que nos da, al menos nos engaña, nos amaga, que está constante. Como dicen sus parejas, sí, me voy a mimir y se quedan ahí en Discord o en Zoom con los panas, jugando Minecraft a la medianoche. Basado en casos reales, no le digan. Pero sí, tenemos que eso es lo que nosotros encontramos ahí. ¿Ok? Lo único que nos da indicios de que va a permanecer constante. Dicho eso, ya hemos tratado fuerza y resistencia, entonces nos vamos con otras más. Esta de aquí es algo de cringe, pero bueno, veamos qué sucede aquí, porque tiene que también aprender a trabajar con sistemas como andamios. Ya, de hecho, yo en la única materia que he reprobado, por un lado, la reprobé estúpidamente porque el profesor siempre después de las lecciones nos mandaba la resolución de las lecciones y yo nunca las revisé y qué pasó, el mejoramiento eran los ejercicios de lecciones. Bueno, aparte de eso, ¿qué pasaba? Que en uno de esos ejercicios había un sistema como este. Era una viga que estaba atada a una grúa. Teníamos aquí un ángulo, no sé, se me ocurre 60 grados. Esto con una tensión por arriba, lo que se conecta a la grúa, bla, bla, bla. Esto aquí lo que hacía era agarrar a su vez a una caja grande. Entonces, esto es básicamente lo mismo que nosotros nos encontramos aquí. Sí, tenemos entonces que aprender a trabajar con este tipo de sistemas para cuando nos topemos con ejercicios similares en materias más adelante, poder atacarlos correctamente. ¿Ok? Entonces, nada, dicho eso, ¿qué tenemos que darnos cuenta de este ejercicio? Tenemos un peso que se ata a una polea y esta polea a su vez transmite ese peso a la persona y lo que está haciendo es descomprimirse su columna, es decir, se está estirando. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que estamos en primer parcial, por lo tanto, polea ideal, cuerda ideal, por lo tanto, tensión de un lado es la misma tensión del otro lado. Listo, entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos tensión y como el sistema está en equilibrio, no, lo dice por ahí, entonces esta tensión es igual al peso que nosotros le estamos metiendo a esa carga. Listo, belleza. ¿Qué nos dice más luego? A ver, nos están dando el coeficiente de fricción estática entre el cuerpo del paciente y la cama y nos preguntan cuál es la fuerza de tracción máxima que puede generar la pesa sin provocar que el paciente se deslice. ¿Qué es lo que evita que esta persona se resbale?
Pero dice ahí, es la fricción, ¿no? Entonces, si la cama fuera lisa, ¿qué pasaría con la persona? ¿Hacia dónde tiende a resbalarse? Quiere moverse para acá, ¿no? Sí. Entonces, como se quiere mover para acá, la En fricción va hacia... dirección contraria, para En atrás. efecto, eso. Y en este caso, sí nosotros podemos afirmar qué dirección tiene la fricción, porque hay datos suficientes, si no como hace rato con el libro en la pared. Ahí era un gran depende. ¿Ok? Listo, belleza. Entonces, ¿qué estamos tratando? Estamos en dinámica, entonces hay que dibujar todas las fuerzas. Tenemos masa, entonces tenemos peso persona, vamos a ponerle. Tenemos contacto con la superficie, entonces tenemos normal. ¿Ya? ¿Qué más nos encontramos? Una vez más estamos en equilibrio, entonces no hay nada más en este sistema. Dicho eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar cuál es el peso máximo que podemos meter. ¿Cómo sería? Nos enfocamos en este cuerpo, vamos a nombrarlo, no, simplemente en el bloque ya. Decimos para el bloque, ¿qué tenemos? Tenemos, está el bloque, está peso, está la tensión, y no hay nada más, entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo para arriba, tensión menos peso igual a 0, entonces tensión es igual a peso. Listo. Vamos ahora con la persona, en este caso hay fricción, por lo tanto, sí nos importa calcularlo de Y. O al menos justificarlo, ¿no? La persona, si la dibuja sencillo como un bloque también, tenemos normal, tenemos peso persona, tenemos tensión para la derecha y tenemos fricción para la izquierda. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, una vez más, esto es por justificación, ustedes tienen que hacerlo sí o sí en la lección. Igual a 0, normal menos peso de la persona es igual a 0, entonces normal es igual a peso persona. Y sacamos también las ecuaciones de X, sabemos que también X está en equilibrio. Por lo tanto, 0, positivo derecha, tensión menos fricción es igual a 0. Entonces, aguanten. Entonces, fricción es igual a tensión, o al revés, ya al revés es lo que realizó. Tensión es igual a fricción. ¿Y quién era la tensión? Es el peso que nosotros estamos cargando, ¿no? Entonces tenemos peso es igual a fricción, de la cual tenemos que calcular, ¿qué es? Déjenme ver, ¿qué nos preguntan? ¿Cuál es la fuerza de tracción máxima que se puede provocar sin que se deslice el paciente? ¿Qué nos están pidiendo entonces? Nos están pidiendo la tensión o el peso. ¿Sí? ¿Por qué es importante definir esto? Porque habrán algunos, como ya le iba a hacer yo, que por inercia iba a descomponer esto como mg y encontrar la masa de la cosa colgante. Pero no nos están pidiendo masa, entonces si presentamos masa, ¿qué es lo que va a pasar al final? Si tenemos suerte y estamos con Alexander López, nos va a poner, tenías la idea. Ya que así me pasó a mí, no me quitó todo el puntaje, simplemente puso tenías la idea y me dio unos puntos por ahí. Pues si están con otros profesores que son más exigentes, ¿qué va a pasar? No es la respuesta que quería, 0. entonces 0. Entonces, recordatorio, igual que en la primera edición, cuando terminen el ejercicio, vuelvan a hacer el enunciado. Si no se les va a escapar lo que realmente les piden por ahí. Dicho eso, nada, tenemos que calcular pesos igual a fricción, entonces, nada, simplemente es evaluar datos. Mu normal, no, normal siendo el peso de la persona, no vamos a confundir las dos cosas. Entonces, nada, 0,75, 78.5, 9.8 y murió. ¿Ya? Y 9.8, ajá. Espera, Tenemos disculpa, ¿qué hiciste? Igualaste el peso a la fricción. no, es lo que tenemos aquí. No, fíjate en la persona, ¿qué siente? Siente su tensión y la fricción X. Entonces, tensión va a ser igual a fricción. ¿Y la tensión quién era? Es el peso de nuestra masa colgante. Sí, ajá. Oh, sí, es verdad. Sí, sí, es cierto. Ahí nada más. Entonces, nada, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que la tensión, que es igual al peso, máxima, que podemos meterle para que la persona no se resbale, es de 576.9. Vamos a ponerle 7 una vez. Está muy cerca. Newton, si no subían las unidades. Para paralelo 1, paralelo 2. Pregúntale al profesor si tienen que meter los corchetes o no. Unidades sí o sí, pero los corchetes, el profesor suele ser algo peculiar con eso. ¿Sí? Bueno, dicho eso, pregunten. Ya. Siguiente. Nos están preguntando en condiciones de máxima tracción, ¿cuál es la tensión en cada cable sujeto al collarín? ¿Qué nos están pidiendo que calculemos? Que calculemos esto de aquí.
Entonces, chicos, hay dos formas de hacer esto. Dibujamos esto como otras cosas, no sé, me da cringe ver la cara de la persona ahí. Entonces tenemos esta forma de diamante. Tenemos tensión de este lado. Vamos a ponerle peso ya directamente para no confundirnos con otras tensiones. Aquí encontramos soportes fijos, entonces, ¿qué sucede? Aquí nosotros tenemos una fuerza 1 y como esto es simétrico, entonces la fuerza 1 también está del otro lado. Y aquí abajo también nos encontramos con una fuerza 2 y una fuerza 2 que viene a ser las tensiones, bueno, fuerza 2 dijimos, ¿no? Que van a ser las tensiones que están atadas al cuello de la persona, ¿no? Que es lo que nos están preguntando ahí, ¿verdad? Déjame ver. Cada cable sujeto al collarín. Vamos a asumir que es esto aquí, pero aquí nos dan un ángulo. Entonces, ¿qué sucede con este sistema? Como yo lo veo, tenemos un peso que nos jala hacia arriba, tenemos estas con sus fuerzas internas, entonces, básicamente es fuerzas internas y un peso hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar con este sistema? El sistema se va a querer mover hacia arriba porque yo no estoy poniendo nada hacia abajo. Es decir, este dibujo está incompleto. ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué es lo que nos mantiene quietos? Con esto le decimos es la fricción. Y en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo en una vista aérea, entonces tensión va para arriba y fricción va para abajo. Ya eso es lo que nos faltaba. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que la fricción va hacia abajo. Belleza. Entonces, una vez más, nos piden calcular la tensión que está dentro de la cuerda. Algo que no les mencioné es que esto aquí es básicamente una polea, entonces por transmisión del cable, fuerza 1 es igual a fuerza 2, pero son ángulos distintos, entonces no nos conviene irnos por ese lado, ¿sí? Como nosotros no conocemos ángulos de aquí, pero sí conocemos ángulos de acá, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos olvidarnos de lo que está arriba, ¿ya está? Podemos olvidarnos de lo que está arriba y simplemente trabajamos con lo que está aquí abajo, porque a fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Básicamente sumatoria de fuerzas en X y en Y igual a 0 y murió. ¿Entendido, chicos? ¿Preguntas? ¿Qué se supone que queremos encontrar? Y la tensión que hay en cada cable. Y se supone que la fuerza, a ver, pero dijimos que la fuerza 2 y la fuerza uno no son iguales por el ángulo, ¿ok? Sí, pero la fuerza 1 es lo que está aquí arriba. Ajá, se supone que no son iguales. No, o sea, entre sí son iguales, pero lo de aquí arriba no puedes calcularlo porque aquí no te están dando un Claro, ángulo porque tú puedes trabajar. exacto, ajá. Entonces, En el trabajo trabajamos sí. con las F2. Sí, porque ahí te está dando el ángulo de inclinación, los 65 grados. ¿Ya? Yo ya asumo que sí. A lo que no puse, se me fue el largo positivo por arriba. Nada, tenemos entonces 2F2Y es igual a fricción. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos entonces fricción 2, que es igual a tensión K, le vamos a ponerle, va a ser igual a fricción sobre 2, que sería seno del ángulo, ¿no? Terminando de resolver eso de ahí. Entonces, nada chicos, realmente solo queda evaluar lo que está ahí y murió. Ya, no hay que calcular la fricción como tal porque ya lo hicimos aquí, entonces usamos el mismo valor, sería lo que tenemos que calcular, dividido para 2 por seno de 65. ¿No? Nos da entonces que la tensión en cada ángulo, pero en cada cable unido al cuello es de 218.3 newtons. Ya, quizá algunos me digan, pero bro, tienes menos tensión en un cable que lo que estás jalando. Sí, es verdad, pero recuerden que son dos cables, entonces ahí se compensa. ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Yo tengo una duda, pero no respecto a ese problema, sino que una pregunta conceptual de una lección que estaba resolviendo. No sé si se la puede resolver. Sí, crúzalo. Ya. Arvin, ¿no? Simón. Estás perdido, yo no te había visto aquí hace rato. Entonces, nada, yo cruzo por WhatsApp y la vemos. Nada, no seas sapos. Ese es mi grupo de mis dos panas de carrera, con los que más molesto. Entonces, hay mucha información ahí. Anyway,
Sí, bueno, está horrible, pero ya. Sí sé cuál es. No tenemos por memoria. Lo que nos presenta Darwin es un camino ahí todo feo, todo curvo, donde se nos dice que hay un carro que recorre esta pista, pero este carro recorre con rapidez constante. Es decir, en este punto, no, siempre va a ser tangente a la trayectoria, no es definición de rapidez. Entonces, aquí tenemos la velocidad que va para acá, en este punto vamos a tener velocidad que va para acá, y así, distintos puntos. Entonces, nos ponen 4 puntos, creo, ¿no? Punto A, punto B, punto C y punto D. Y haciendo, de hecho ahí está en vivo el punto D, no se puede ver como un punto del otro. Tenemos el punto D por aquí. Entonces, la pregunta de ese enunciado es, ¿en qué parte se experimenta la mayor aceleración? Entonces, chicos, ¿qué definiciones usamos? Primero les pregunto, ¿la velocidad es constante? No, ¿Qué es constante? La rapidez. Rapidez, en efecto. Para los que no lo hayan entendido y quizá me digan, pero bro, es lo mismo, no. Tenemos un vector que apunta hacia arriba y un vector que apunta hacia abajo. Entonces, ¿estos vectores son iguales? No. Ahora, la magnitud podrá ser la misma, pero como está apuntando en dirección y sentidos distintos, entonces no son los mismos vectores. ¿Ya? Eso por un lado. Seguido de esto de que la velocidad no es constante, entonces la aceleración es constante, tampoco, ¿no? Porque así mismo va a estar cambiando de dirección. Ahora, una vez más, estamos hablando de rapidez constante, entonces, ¿qué aceleración hay? Si la rapidez es constante, entonces nosotros estamos hablando solamente de aceleración centrípeta. ¿Por qué? Pues una vez más, nos estamos moviendo en curvas, entonces las curvas que generan aceleración centrípeta y esto a su vez fuerza centrípeta. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando en qué punto tu aceleración centrípeta es la mayor. ¿Qué hacemos? Sabemos que la ecuación es velocidad al cuadrado sobre radio, donde esto es constante. Entonces, ¿de qué depende nuestra aceleración centrípeta? Depende solamente de el radio. Si nos están preguntando en qué punto la aceleración centrípeta es la máxima, ¿qué es lo que provoca que esa división sea la máxima, chicos? Cuando tenga menos Lado. radio. Ajá. Cuando tengamos el radio más pequeño y de esta imagen de aquí, de estas distintas trayectorias, ¿en qué curva encontramos nosotros el menor radio? Abajo. Porque aquí básicamente tenemos un radio grande. No, hay que seguir la curvatura, ¿no? Básicamente usted dibuja un círculo, ponen el centro, esa vaina, pero bueno. Tenemos un radio grande ahí, tenemos un radio del mismo tamaño por acá. Y en este punto es una línea recta, entonces realmente ahí no hay un radio. O, como dice mi profesor de cálculo de varias variables, una línea recta puede ser considerada una circunferencia de radio infinitamente cambiante. El profesor filosófico en esa clase. Simplemente nos dijo, o imagínense que no hay radio, así no, tampoco es como que algo importante. En tal caso, aquí no hay radio, entonces no pasa nada. Pero en el punto es que sucede. El radio es el más pequeño de los otros, entonces el que el radio sea más pequeño implica que mi proyección va a ser la máxima posible. ¿Ya? Entonces, listo aquí, veamos. Ya, ahí está. Auto de carrera viaja por la pista y mostrando en figura una rapidez constante en qué punto el auto experimentará la mayor aceleración. Es más, el punto A, ¿no? Es el que tiene menor radio de los otros puntos ahí. Listo. ¿Preguntas con eso, chicos? No, claro. ¿No? Ok. entendido. Ahí es. Ahora, pregunta conceptual también se tomó en mejoramiento el semestre pasado. Me habían hecho las preguntas después. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener 3 círculos porque me da pereza dibujar 5. Entonces, aguanta. Se fue eso además. Ahí está. Ya tenemos distintos círculos. Listo. Asumo que todos son circunferencias perfectas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que va a haber una partícula de masa m moviéndose en forma horaria en todos estos círculos. Entonces nos preguntan, si estamos en el punto máximo de trayectoria, no, esto es un plano horizontal por si acaso, pero esto es vista aérea nada más. Si entonces nos estamos moviendo en
sentido horario, como dije, pero la rapidez de esta partícula está aumentando, entonces, ¿cómo se ve esa aceleración? Vayan pensando mientras yo dibujo los distintos escenarios. El primer caso, ya, vámonos con fuerzas centrípetas mejor, ya, porque estamos en dinámico. Pero una vez más, sabemos que entre fuerzas se relacionan con cinemática. Y también energía, ¿no? Entonces, directamente con fuerzas. ¿Qué dirección es la correcta para las fuerzas centrípetas? Eso es lo que estoy preguntando, ¿ya? Fuerzas centrípetas por acá. Fuerzas centrípetas, ¿por qué otro lado puede ser? No, pero no fuerza centrípetas, es fuerza total, porque estamos, una vez más. Esto es distinto de cero. Ya está aumentando, básicamente. Entonces, nada, tenemos una fuerza centrípeta por allá. Déjenme pensar la otra. Hacia el centro directamente. Y la última, ¿cómo sería? Ya. Entonces, chicos, ¿cuál de estas tres figuras me representa? ¿Cuál va a ser la fuerza neta que siente el carro que está en esta pista? Una vez más, el carro está acelerando en sentido horario. ¿Cuál figura escogen? ¿Puedo repetir la pregunta? Si yo estoy acelerando, bueno, aceleración angular mayor a cero, ¿ya? Aceleración angular mayor a cero, estamos girando en sentido horario. Entonces, ¿cuál de estas tres figuras me representa correctamente la fuerza neta en la que la partícula, el auto, se ve sometido? La primera. ¿Por qué? ¿Cómo plantean resolver eso? Yo está preguntando, ¿cómo resolvemos eso? Primero, ¿qué sucede? Tenemos velocidad, ¿no? Y nos estamos moviendo en curva. Entonces, esto de cabeza, sí o sí, genera aceleración centrípeta, ¿no? Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Sí. Belleza. Entonces, tenemos aceleración centrípeta hacia el centro en todos los casos. Belleza. ¿Qué más tenemos aquí? Sabemos que producto de esta aceleración centrípeta se genera una fuerza centrípeta que va hacia afuera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos fuerza centrípeta para afuera en todos los dibujos. Y por último, ¿qué es lo que nos obliga a aumentar la velocidad angular? La aceleración angular, o se puede ver también como aceleración tangencial, ¿no? Entonces, ¿qué dirección lleva mi aceleración tangencial si es que nosotros estamos acelerando? Para la redundancia. Nos estamos moviendo en sentido horario y aceleramos. ¿Qué dirección tiene mi aceleración tangencial? Hacia la derecha. También en sentido horario, ¿no? En este caso, como estamos en punto máximo, efectivamente, hacia la derecha. Entonces tenemos aceleración tangencial derecha. ¿Y esto qué provoca? Una vez más, la fuerza que estamos encontrando es la fuerza de las fuerzas fantasma, no las fuerzas inerciales, ya, esa es la palabra. Entonces, ¿qué produce o qué provoca esta aceleración tangencial? ¿Qué es lo que nos sucede cuando nosotros aceleramos el carro? ¿Hacia dónde nos sentimos empujados? Para el otro lado. O sea, por ejemplo, Fuera. si quiero girar a la derecha, o sea, si voy en línea recta y quiero girar a la derecha, siento que me voy para, o sea, largo hacia del otro lado, izquierda. Ujú. Entonces, ¿qué sucede con las fuerzas? Las fuerzas todas tienen que ir hacia arriba y a la izquierda, ¿no? Pero de las tres figuras que tenemos, solo una representa correctamente la sumatoria de esas dos, que viene a ser la tercera, ¿sí? Ahora, como se dieron cuenta, les costó más trabajo porque estamos hablando de fuerzas, ya lo que se tomó en ese mejoramiento de la aceleración centrípeta. Y era básicamente el mismo concepto, ¿no? Una vez más, estaba acelerando, se movía en un cierto sentido, y les preguntaban qué figura tiene la representación correcta de la aceleración del cuerpo. Le vamos a dejar las fricciones, las fuerzas ahí tal cual, ¿ya? Para que ustedes se pongan esa unidad. Básicamente es porque no quiero perder el sentido que les puse, ¿ya? Entonces, listo. Con esta opción que tenemos que la aceleración total va hacia acá. Aquí la aceleración total iría hacia el centro. Y aquí la aceleración va hacia acá. Entonces, una vez más, chicos. Nuestro cuerpo está acelerando. Y aparte está en una curva. Entonces, ¿cuál de estas tres figuras representa correctamente el sentido de la aceleración? La tercera. Lo mismo hace rato, ¿no? Y por eso fue que la última quedé pensando cómo graficarles
la fuerza. Entonces, chicos, ¿entendido? Nada más. Esto es lo más sencillo, por eso no se los puse. Ah, ¿Estamos o sea, bien? primero, o sea, tratamos de desglosarlo todo con las demás fuerzas. Sí, porque se va a evaluar dinámica, ¿no? Entonces, el ejercicio original es con aceleraciones, pero dije, ¿cómo les meto fuerza? Y nada, simplemente fue con las fuerzas inerciales. Ah, ok, ¿No? claro. Chicos, preguntas, ¿todo bien? ¿Todo claro? Todo bien. Todo bien. Ok, belleza. Listo, vámonos con algo más. ¿Qué más podemos hacer aquí? Te envío otra pregunta teórica por si quieres. Luz en la mañana. No carga esta vaina. Ah, ya, Simón. Esta me hizo quedar mal en mi primer semestre. Ya, vamos aquí. Olvídense del enunciado. Fíjense nada más en la figura. Tenemos en la figura 1 dos masas que están conectadas, ambas de 40 newtons, y en la figura 2 tenemos una masa y una tensión de 40 newtons. Entonces, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan qué sistema acelera más rápido. Entonces, chicos, sin análisis y así de cabeza, ¿qué respondemos? Yo así, sin ver, diría que la primera. O sea, sin ver, así, sin analizar. Ya, ¿alguien más vota por la segunda? ¿Qué se supone que tiene que hacer? ¿Que tiene que caer o estar en Ya. equilibrio? No, pues el piso es liso, ya no tiene fricción. Entonces estoy preguntando, ¿cuál sistema acelera más rápido? Alvin nos dice la primera. ¿Alguien vota por la segunda? Son iguales, no sé. Vamos, un Yo pienso que empate. son iguales. Son Deberían ser polaridades iguales. ideales. Sí, poleas ideales, cuáles ideales. Esto fue de primer. No, esto fue mejoramiento, pero igual era con el primer parcial. Ajá. Cuáles ideales, poleas ideales. Tendría que ser de la misma magnitud, yo pienso yo. Ya. Si Lo igual que tú está estás aplicando. pensando fue lo mismo que yo pensé cuando respondí a esta man cuando me había preguntado por este mejoramiento. No. ¿Qué está mal aquí? ¿No interactúa también la gravedad? Sí, Que hace vamos. que... Ah, no puede Ya, mire, ser. esto de aquí es directamente la tensión a la que se ve sometido este cuerpo. Entonces, cuando nosotros hagamos sumatoria de fuerzas en X, ¿qué va a pasar? Como sumatoria de fuerzas en X, no, para 2. Positivo derecha, porque sabemos que acelera a la derecha. Esto va a ser igual a masa por aceleración derecha, nada más. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos tensión, es igual a masa por aceleración. Y si reemplazamos valores, ¿qué va a ser esto? Esto va a ser igual a tensión sobre masa. Es verdad, no nos están dando masa, nos están dando directamente peso, ¿no? Lean bien las unidades, por si acaso. 40 newtons, entonces, ¿cómo sacamos masa en base a peso? Eso va a ser peso para gravedad. Entonces, ¿qué sucede? En este caso tenemos que el gravedad pasa arriba y como numéricamente tensión y peso son iguales, se va y nos queda que para el segundo escenario la aceleración es igual a la gravedad, ¿ya? Veis eso, estamos bien ahí. ¿Qué pasa para el primero? El primero es un sistema compuesto por dos masas. Entonces, ¿qué siente esta masa? Esta siente una tensión, esa tensión la siente la otra. Pero ¿qué más pasa para este bloque? Este bloque siente su propio peso. ¿Qué más? Este bloque acelera hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo mismo, hacemos sumatoria de fuerzas en X para el de arriba. Tenemos sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, positivo derecha. Entonces, tensión es igual a masa por aceleración. Lo dejamos ahí nada más. Porque no podemos calcular la aceleración, ¿no? No es más. Este ejercicio es diferente del otro, entonces no van a reemplazar el valor de tensión de ahí a acá. Dicho eso, vemos qué pasa con este bloque para Y. Sumatoria de fuerzas en Y, igual a masa por aceleración, positivo para abajo. Peso menos tensión es igual a masa por aceleración. ¿Y qué pasa? Reemplazamos eso de ahí arriba. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que esto es igual a 2 veces más aceleración. Entonces, aceleración es igual a peso sobre 2m. ¿Y qué ocurre con esta? Es aceleración 1. Nos damos cuenta que la expresión de esta aceleración 1 es la mitad de aceleración 2. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos moviendo dos masas. Entonces, tiene más inercia, por tanto va a tener más resistencia a moverse y es lo mismo que teníamos en el escenario de la Tierra y la persona. Aquí hay menos neuronas, entonces se mueve más rápido que aquí que hay más neuronas. Es simplemente eso ya, inercia. Por otro lado, si calculamos la tensión aquí, cuando nosotros resolvamos el sistema, vamos a tener que la tensión es menor a 40.
Entonces, ¿qué está pasando? No tiene la misma aceleración, una vez más, que lo demostramos aquí numéricamente, otra por inercia, una vez más, es simplemente teoría. Y nada, chicos, ¿qué va a pasar aquí? Nos preguntan, ¿el bloque C tiene mayor aceleración que el bloque A? En efecto, esta va a ser. Siguiente A tiene mayor aceleración que C, vemos que no es el caso. El bloque A no experimenta aceleración, si de caja se va a mover, no tiene por qué quedarse. Y por último, el bloque C no experimenta aceleración, también falsa, ¿no? ¿Entendido entonces, chicos? ¿Sí? ¿No? Ah, Preguntas. yo no me quedó claro en la parte cuando sacaste, o sea, el diagrama del 2 donde sacaste a 2 y te quedó igual la tensión sobre el peso sobre la gravedad. Ahí Ah, me perdí. ya, No, no no sé. conocemos un valor de masa como tal, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca usar las mañas. Peso es igual a mg, entonces m es igual a peso sobre g. Y ese fue el que metimos aquí. ¿Sí? Se supone que tensión ahí después es La lo tensión de... es 40, es lo que tenemos aquí. Ajá. Entonces tienes 40 sobre 40, que es el peso. Ah, y te queda gravedad, claro. Ok. Y a 1 sobre abajo. Entonces por eso pasa para arriba. No, es lo mismo aquí, ¿no? Se hace no es el mismo escenario y nos va a dar lo mismo. Aquí nos va a dar que la aceleración es gravedad medios. Dicho eso, chicos, ¿estamos bien? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo Ah, bien? ¿Todo claro? espera, una pregunta. Si el peso fuera distinto en el gráfico, o sea, si tuviera más Ahí te peso. tocaría calcularlo. Ah. O sea, imagina que mm, tengas aquí unas 100 toneladas. Esta vaina hace rato que se fue. Una aceleración que saldría más rápido que la acá. ¿Ya? ¿Alguien más? Listo, nos vamos con otra pregunta por ahí. ¿Qué encontramos aquí? Ah, esto es de fuerza. Vamos a ver qué tiene. Es un gráfico vago. Ah, chicos, mientras tanto, mientras pego la figura aquí, espacio publicitario. Bueno, creo que se les ha dicho bastantes veces, pero la forma en que tomo capturas es Windows Shift S y captura. Ya, otra vaina que no les he enseñado porque me he olvidado es que si en algún momento tienen que sacar eh, certificados de la universidad, TRIP, para que les paguen la pensión alimenticia porque su papá no quiere, porque dice que no están estudiando. Y si están estudiando, tienen que venir aquí a Polimáticos, certificados de iniciación y aguanten. Nah, y cuando carece vaina le sale un listado de qué certificados se pueden pedir y carga. Aquí, solicitudes, ¿no? No me sacaron mal esta vaina. Ah, creo que es porque estaban haciendo Mantenimiento, sí, mantenimiento, dijeron que Simón, iban a Simón. hacer. Ya, entonces, quiere hacer algunos certificados. Perdón, de mantenimiento, sí. Les salen certificados de que son alumnos regulares, de que han dado ayudantías y otras cosas más. Entonces, para esto de pensión alimenticia, porque por eso me lo pidieron y desde ahí comparto esto de sacar certificados. No, lo ponen ahí, completan la solicitud y eso tiene que esperar una firma electrónica. Entonces, demora 1 o 2 días y de ahí se le genera y ahí lo descargan. Sí, eso es gratis. También pueden escoger el idioma. Pero bueno, volvamos a la física, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Esta está jalando un bloque de 135 newtons. Esta es una mesa horizontal áspera. Un cable horizontal, belleza. Tenemos la fuerza esta aumentando, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la fuerza de fricción. Ya, la fricción en función del jalón. Listo. Ya. Entonces, chicos, ¿qué procede aquí? Primero nos pide identificar la gráfica. ¿En qué parte hay fricción estática y fricción cinética? ¿Cómo definimos eso? ¿Cómo se ve este escenario? Con un dibujito. Tenemos refrigeradora, día de mudanza. Son los hombres en la casa, entonces, a mover la refri. ¿Qué sucede? Al principio, no Va a se mueve, costar, ¿no? o sea, claro, al inicio va a costar mucho moverla.
Ya, entonces, poco a poco lo que tú haces es ir aumentando la fuerza que le metes. ¿Y cómo se aumenta fuerza? Creo que estamos grandecitos, todos deberían saberlo, pero lo que tienen que hacer es ponerse de espaldas y a lanzarse con su peso de espaldas y aparte así meten Claro. fuerza más en las piernas ya. Pero no estamos viendo eso ya. En sí lo que está pasando es que nosotros poco a poco aumentamos la fuerza. ¿Y qué sucede aquí? Nos vamos de cabeza. ¿Por qué nos vamos de cabeza? Chicos, estábamos empujando, no se movía en ese momento, la vaina dijo, ya, ahora sí. Se movió entonces, ¿qué sucede? Por un lado nos vamos de cabeza, por otro, empieza el movimiento. Y como empieza el movimiento, nosotros sabemos que coeficiente de fricción cinético es siempre menor que coeficiente de fricción estático máximo. Sí, cuidado con eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que en esta primera parte, ¿qué tipo de fricción tenemos? ¿En qué régimen estamos? Estamos en régimen estático. Y para el segundo, tenemos cinético. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Ok, asumo que sí. Sí. Listo, belleza. ¿Qué nos preguntan luego? Nos preguntan ahora que identifiquemos cuáles son los coeficientes de fricción estática y cinética entre el bloque y la mesa. ¿Qué podemos hacer? Para cinético es sencillo, nos están dando el bloque. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que, vamos a dibujarlo ya, hay que hacer 3 dibujos. El primer dibujo corresponde a cuando no lo movemos. Segundo dibujo corresponde a cuando se va a mover. Y el último cuando ya se está moviendo. Ya. Empecemos con el tercero porque es más sencillo. Sabemos que se está moviendo, entonces, ¿qué pasa ahí? Lo único que ha cambiado es que ahora tenemos fricción cinética, ¿no? Entonces tenemos fricción K. ¿Qué otra fuerza hay? Hay masa, entonces hay peso. Y por último, tenemos que esta cosa está sobre la superficie, entonces hay una normal. Belleza. ¿Por qué se mueve el bloque a la derecha si yo tengo una fricción a la izquierda? ¿Qué me falta aquí? La fuerza que estamos haciendo, ¿sí? Simplemente eso, no recuerdo. Nos dice ahí, está aplicándose un jalón, entonces es la fuerza F. En tal caso, tenemos que estamos en equilibrio, por lo tanto, fuerza F es igual a fuerza de fricción. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Estamos diciendo que cuando se está moviendo, la fuerza es igual a la fuerza de fricción. ¿Cuándo esto se cumple? Aquí no es velocidad, perdón, aquí sería desplazamiento nada más. ¿Qué pasa si estas dos son iguales? Nuestro sistema entra en, Equilibrio. ¿qué sucede con este O ejercicio? sea, se supone que no, o sea, si tienen igual, no se movería. Se va a mover a velocidad constante, pero lo que vemos aquí es que poco a poco, ¿qué sucede? La fuerza, el jalón que está aquí anotado con P, aumenta, pero la fricción se mantiene constante. ¿Por qué la fricción se mantiene constante si es que la fuerza F está aumentando? Porque va a tener el mismo valor de la fricción. O sea, cuando se está De moviendo, mu y de n, siempre, ajá. Lo que tú me estás diciendo es esto, pero en sí es esto, ¿no? Como ya nos estamos moviendo, por un lado, la normal nunca cambió, ¿no? La normal es la misma cuando estamos quietos a cuando estamos en movimiento. Lo único que cambia es mu, entonces una vez que entramos nosotros ya en movimiento, mu toma un nuevo valor, que es el cinético, pero es constante. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos asegurar que fricción es igual a la fuerza F? Vamos chicos, es aquí. Ya en este punto nosotros tenemos que rompimos equilibrio. Por tanto, como rompimos equilibrio, seguimos en equilibrio. Si es algo medio confuso, es como que está en dos puntos a la vez, porque en ese punto, ¿qué pasó? Se empezó a mover. Entonces, nada, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos, como estamos diciendo, fuerza es igual a fricción, o algo que sabemos que es invariable es que fricción es igual a mu por n.
Creo que a lo mejor nos vamos con esto, aunque el otro debería funcionar también, pero creo que para otra parte, para la de parte de cinética. Bueno, de parte estática. Entonces, nada, tenemos fricción es igual a mu por n. Queremos calcular mu. ¿Cuánto vale la fricción? Como está establecido, tiene un valor constante, en este caso va a ser 50. Entonces tenemos 50 es igual a mu, o de cada no, mu es igual a 50 sobre n. Estamos en superficie horizontal, no hay fuerzas verticales, entonces normal es igual al peso. El peso del bloque es de 150 newtons, pero 135, entonces tenemos 50 sobre 135 y solo hay que evaluar eso, ¿ok? Preguntas. La pregunta era que nos pedía que el coeficiente Ajá, calcular el coeficiente de fricción cinético. estático y cinético. Ujú. Mm, Entonces tenemos que esto es 0.36. 37. Belleza. ¿Cómo calculamos ahora el coeficiente de fricción en la primera región? Nosotros sabemos que la fricción es responsiva, no responde a la fuerza que nosotros le metamos. Y una vez más, por eso es que nosotros no podíamos hace rato determinar qué dirección tenía mi libro, porque no sabemos hacia dónde se mueve, una vez más, es dependiente de lo demás. Dicho eso, nos damos cuenta que la fricción o el coeficiente de fricción toman valores infinitos en esta recta, ¿no? Porque dentro de esta recta nosotros tenemos infinidad de puntos. Entonces, nosotros no vamos a poner los coeficientes de fricción infinitos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que vemos aquí? Olvídense que está la parte de acá del otro lado. De hecho, déjenme cambiar el color de esa vaina. ¿Qué puedo hacer? Trabajamos con el valor máximo. Por ahí va. Olvídense que esto existe. Entonces, ¿qué vemos ahí, chicos? Olvídense que esta es fricción. Solo vean una recta y versus x. ¿Qué tipo de ecuación es esa? Una recta normal. Entonces, ¿esto qué es? Es una ecuación lineal. Por tanto, sabemos que fricción, estática al menos, es igual a mu estática porque normal. Una vez más, normal es constante. Entonces, esto no está cambiando. ¿Quién está cambiando? Mu. Mu. Entonces, mu representa nuestro x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir nosotros mu como una función. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? Hacemos que sí. Entonces tenemos mu es igual a la fricción estática sobre n. Ahora, fricción estática, ¿quién es igual? Nos damos cuenta que esto lo que está haciendo es cambiando respecto al tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que describir esto como una pendiente. ¿Ok? Entonces, déjenme pensarlo bien. ¿Qué conocemos? Así vamos a calcular mu, está bien, pero a su vez fricción aquí es igual. Fricción en función de la otra fuerza, que es igual, va a ser igual a una pendiente, la pendiente que nosotros vamos a sacar gráficamente aquí, versus P, ¿ok? Entonces tenemos fuerza de fricción estática va a ser igual a M versus P, donde M que es igual, M es la pendiente, y esa pendiente, ¿cómo la podemos sacar? Y si usamos, ¿qué cosa? Puntos máximos y mínimos. Básicamente, bueno, no quiero borrar lo blanco ya. Estamos buscando simplemente los puntos conocidos. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que en este punto, perdón, en este punto, X, la fuerza P vale 75 y la fuerza, o sea, ahorita me bugueó que las cosas fueran iguales. O sea, nos va a salir algo sencillo. En este caso tenemos que la fricción vale 75 cuando X vale 75 y vale 0 cuando vale 0, la otra cosa. Entonces, la pendiente aquí es de 1, ¿ok? ¿Estamos bien con eso? Sí. Pero aquí Esto, abajo, aquí lo que hiciste fue multiplicar la masa por la pendiente. ¿qué cosa? No, no era más, era pendiente. Y lo puse como se veía en colegio, no llego a la mx más b. Ah, ok. Entonces tenemos que la fuerza estática es igual a la fuerza P. ¿En qué tramos? En el tramo de 0 hasta ¿qué valor tiene? De 5, ¿no? De 0 hasta 75. Entonces, 75 incluyendo.
Nos están pidiendo mu. Ya a nosotros no nos importa fuerza, pero no nos importa la fuerza estática nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Ay, perdón. Tenemos que mu es igual a fuerza estática sobre n, entonces esto es igual a P sobre n. Entonces, nosotros conocemos un valor anormal, por lo tanto escribimos esto como P sobre 135, ¿ok? Dicho eso, ¿qué sigue? Nada más. Con esto nosotros estamos definiendo la función de coeficiente de fricción entre 0 y 75, y cuando pasa 75 que ocurre, nosotros alcanzamos alcanzamos el coeficiente de fricción máxima. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que mu s max va a ser igual a mu s cuando P sea igual a 75. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos 75 ahí. ¿Y qué tendremos? Tenemos 75 dividido por 135 y eso nos da 0.55. Ya, 56, perdón. Entonces, nada, chicos, definidos los tres valores de coeficiente de fricción. ¿Estamos bien? ¿Sí, no? Sí. Ok, ¿me vamos con lo que sigue. ¿Qué más tenemos aquí? Más me mando ejercicios, ¿sí, no? Las que hicimos ayer. A ver, veamos esta de aquí. Listo. ¿Qué nos encontramos? A ver, tenemos bloque A, pesa 1.2 newtons, bloque B pesa el triple que el anterior, eso nos va a servir más luego. ¿Qué más tenemos ahora? Primero no tengo agua. Ahí voy. ¿Qué encontramos ahí? El coeficiente de fricción cinética entre todas las superficies es de 0.3, nos piden la fuerza F, para que el bloque B se mueva a la izquierda con rapidez constante. ¿Ya? A la descansa sobre B se mueve con él. ¿Qué nos están pidiendo? No, te me dejo pendejo. A ver, enunciado ya. Tenemos los datos, eso está bien. Nos preguntan por F. Ya, nos preguntan por F, tal que A se mueva con rapidez constante. Entonces, ya. ¿Qué nos estamos diciendo primero? A se mueve con rapidez constante, pero B se mueve a la derecha. A descansa sobre B y nos dice que en el primer escenario A descansa sobre B. Por lo tanto, ¿qué velocidad va a tener A? La velocidad de A va a ser la misma velocidad de B. ¿Ok? Y la siguiente no es más. Queremos que A se mueva con rapidez constante. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Velocidad es igual a 0. Dicho eso, sabemos que hay fricción entre ambos. B y S está bien, pero la fricción que nos están dando aquí es fricción cinética. ¿Qué escenarios vamos a tener? Yo les expliqué eso. ¿Qué tipo de fricción tenemos aquí? El bloque A se está moviendo. ¿Eso implica que yo tengo fricción cinética? No, sería ¿Por qué solo no? estática. Porque hay fricción Por- estática. porque la superficie no se está moviendo, No, sino uno respecto al otro. Ajá. No hay desplazamiento relativo, por lo tanto no hay fricción cinética ahí. ¿Qué pasa para el segundo caso? Este se queda quieto ahí, mientras el otro se desliza. Entonces ahí sí hay deslizamiento relativo entre las superficies, por lo tanto hay fricción cinética. Dicho eso, nada chicos, que tenemos que establecer las ecuaciones, ¿ya? Vamos con el primer caso. Si tenemos que la velocidad de A es constante, vamos a ver. Si en ambas es constante, ¿no? Si en ambos casos es constante, ¿qué nos dice eso de la aceleración de nuestro sistema? Chicos, ¿cómo? Disculpa, ¿cómo era? la velocidad es constante para ambos casos. Entonces, ¿qué nos dice eso de la aceleración de ambos sistemas? Sería la misma.
No, porque puede ser distintas constantes. Claro. Y en un tramo de la carretera tú vas Ah. a 70 porque es la de llana y en otro vas a 90 porque es la perimetral, la autopista. Entonces, ambas son constantes, pero que sean constantes no implica que son iguales entre ellas. Pero si estás a velocidad constante, ¿eso qué implica tu aceleración? Cero. Verías. Entonces, nada. Con eso arrancamos el primer problema. El bloque A que siente, el bloque A siente su propio peso, siente la normal de B sobre A. Y ahora, este bloque de A, ¿por qué se mueve a la derecha? O sea, porque ¿Por qué? Vamos, alguien también abrió el micrófono. Confirma. No es más, vamos a usar Porque polar de nuevo. Confirma. No, participen en lo que se sube. porque el cuerpo B está sintiendo una fuerza a la izquierda y el cuerpo B no se está moviendo, entonces por la fricción hace que se vaya a la derecha. Básicamente tenemos que el bloque está quieto, pero está quieto respecto al bloque de abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace que este objeto se mueva? La fricción estática, perdón. Entonces, si nuestro bloque se mueve a la izquierda, ¿qué es lo único que hace que se mueva a la izquierda? La fuerza de fricción. ¿Qué? Va a ser la fricción de B sobre A sí mismo. No, entonces, nada, chicos, ¿qué más encontramos ahí? Déjenme ver. No lo acepto, pero bueno, anyway. La que tenemos, en efecto, la fricción cinética es lo que va a estar moviendo A, pero estática. ¿Y qué más? Nada más ahí, no sabemos nada más. Como no hay aceleración, entonces no hay una fuerza fantasma que nos empuje a la derecha. Dicho eso, procedemos a hacer análisis con el bloque B. El bloque B, ¿qué siente? El bloque B siente la fuerza que lo jala a la izquierda, siente la normal de A sobre B por culpa de A, no es el manito que estamos cargando en nuestros hombros. ¿Qué más siente este? Este más siente su propio peso. Y por último siente la normal de el suelo sobre el mismo, ¿no? ¿Y qué más siente? Como el suelo es rugoso también siente fricción. Ahora, ¿qué pasa con este sistema? ¿Qué nos dice? Nos dice que está en aceleración cero. Entonces, en vez de complicarnos intentando buscar cuál es el valor normal interna, cuál es el valor de esa fricción interna, que por cierto B también la siente, no B la siente al otro lado, en vez de complicarnos la vida así, ¿qué hacemos? Mi sistema se mueve como un conjunto de belleza, entonces yo trato los dos bloques como uno solo, el que tengo. Tengo un solo bloque, tengo fuerza a la derecha, tengo fricción a la izquierda, pero al revés, me fui de algo. Tengo fuerza, tengo fricción, tengo una sola normal, tengo un peso total. Y entonces, chicos, ¿qué sucede? Si nuestro sistema está en equilibrio, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que la fuerza F va a ser igual a la fricción de sistema. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Ok. Entonces tenemos fuerza menos fricción es igual a 0. Entonces, fuerza es igual a fricción de sistema, ¿no? Entonces, en la fricción de sistema, ¿quién va a ser igual? Sabemos que esto va a ser igual a mu por la normal del sistema. Y por último, nada, simplemente hay que sumar los pesos, ¿no? Porque no es más. ¿Qué tenemos? ahí lo Tenemos que... estamos, ahí lo estamos volviendo como si fuera solo un cuerpo, ¿no es verdad? Ajá, es la Ok. convención de usar sistemas. Ujú. ¿Ya? Mira, la ventaja de usar sistemas es que tú te libras a usar las fuerzas internas. ¿Ya? ¿Por qué también sirve esto? ¿Te das cuenta? Tenemos dos sistemas, dos dibujos, que cada uno tiene sus respectivas fuerzas, pero si lo sumamos, ¿qué pasa? Aquí tenemos normal de B sobre A hacia arriba, se va con normal de A sobre B hacia abajo. Tenemos fricción de un lado, misma fricción de otro, entonces se va. Entonces, ¿qué me queda? Me queda esto como que si fuera un solo bloque que siente el peso de A, el peso de B, la normal de los dos, y por último la fricción que siente B. Pero la fricción que siente B, ¿qué es igual a mu por la normal que siente B, y B, ¿quién siente? Siente esta normal. Y esta normal, ¿a quién es igual? Es igual a los dos pesos.
¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que tú cuando jalas un trineo, cuando carreas a tu equipo de ADP porque no hacen nada, tú haces el trabajo de todos los demás. Tú estás sintiendo su peso. Entonces, el trabajo que tú estás haciendo va a ser la fricción de todos ellos. ¿Ya? Ya ahí queda más claro. Gracias. Dale. Entonces, nada, igual. Pueden hacer desligar los cuerpos por individual, pero no es el camino más eficiente. Entonces, por eso acá nos fuimos por el sistema. Entonces, nada, chicos, sabemos que la fuerza es igual a esto de aquí. Entonces, fuerza es igual a mu por peso A más peso B. B. Y listo. Esta coeficiente de fricción es igual a ¿cuánto? 0.3 por 9.8. Nada más. 0.3, 9.8 y murió. Perdón, 4.8. Estoy diciendo mal. Nos da entonces que la fuerza con la que se tiene que jalar el sistema para que la aceleración sea constante es igual a 1.44 newtons. Belleza. ¿Qué sigue? Vámonos con el siguiente escenario. ¿Qué sucede aquí? La velocidad de A es 0. Entonces, ¿qué sucede con A? A está siendo sometido a una tensión. Está claro, está perfecto. ¿Qué sucede del otro lado? ¿Quién templó la cuerda hasta que provoca la tensión? La fricción de B sobre A. Cinética. No, la fricción Ah, cinética. Ah, claro. B sobre A, sí, B sobre A. Ajá. Aguanta. ¿Qué pasó abajo? Esto es fricción cinética y aquí nosotros tenemos fricción estática. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ese valor de mu no era. No me lo hicieron notar. Entonces, ¿Cómo? ¿No era 0.3? ese es el cinético. Y lo que nosotros habíamos dicho que el primer sistema era estático. Entonces, o sea, la fórmula está bien, ¿no? Que va a ser con mu, pero es mu s, no mu k, que es lo que nosotros reemplazamos arriba. Entonces, ¿qué toca? Toca calcular cuánto vale mu s. Básicamente eso nos dice el problema. ¿Cómo hacemos eso? Es que no Pla- quería usar... ¿qué cosa? Tratando de plantear una ecuación como hicimos arriba. No, este caso es diferente al otro. Entonces, creo que para encontrar el valor de mu s nos toca sí o sí Hacerlo calcular individual. los bloques por cada uno. Ajá. Ujú. B sobre A, peso de A, es este lado la fricción. Y la fricción estática nada más. ¿Qué creo que va a pasar? Ya, la única forma en la que A se mueva con B, si es que está presente fricción estática, ¿qué va a pasar? Veamos. Tengo un bloque, no lo estoy deteniendo con nada, no se dan cuenta, no hay nada que jale a la derecha. Entonces, jalo mi bloque con una fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si mi fuerza es igual a masa por aceleración y decimos que no hay aceleración, entonces, ¿cuánto vale esa fuerza? Y decimos que A igual a 0. No, lo que estamos diciendo, Bertiñoño, es sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Aquí solo hay fricción estática, ¿no? Entonces, fricción estática es igual a masa por aceleración del sistema. Si mi aceleración es cero, porque la velocidad es constante, entonces, ¿a qué tiene que ser igual la fricción estática? A 0. ¿Cero también? Ujú. Entonces, nada, chicos, teniendo que eso es igual a cero, ¿en qué influye eso abajo? El bloque de abajo se siente fricción cinética, ¿no? De cabeza. Ah, chamara, aguanta. Ya lo vi. Aquí abajo sí es cinética, arriba es estático. Entonces sí está bien, sorry, mala mía. sí, es verdad. Ah, Ya. claro, solo arriba porque se supone que el bloque no se mueve. O sea, está a Entonces punto esto de no se moverse. mueve. Ujú.
Entonces, nada chicos, sorry, mala interpretación mía al final. No, eso está mal ahí. No, esto era mu K. Ajá. Esto es lo que siente el bloque de abajo, que sí es fricción cinética, ¿bien? Bueno, pasando ese error, olvidamos que pasó eso, volvemos al bloque de arriba, ¿ya? Aquí, ahorita sí hay fricción cinética entre estos dos, entonces, nada, toca calcular. Es lo mismo, ya, vamos a hacer el bloque A individual, bloque B individual, y aquí no se puede trabajar como sistema porque se está moviendo cada uno se está moviendo por separado, ¿no? Entonces ya no vale la convención de sistema. Dicho eso, vamos rápido, que le quedan 8 minutos nada más, sería normal de B sobre A. B sobre A, tenemos de un lado tensión, de otro lado tenemos fricción cinética, ¿no? Nada más. Fricción cinética de B sobre A. Listo, ¿qué siente el bloque B? El bloque B siente, por un lado, está siendo aplastado por el otro bloque, entonces tenemos normal de A sobre B. ¿Qué más siente este bloque? Este bloque siente su propio peso. ¿Qué más encontramos? Encontramos que este siente la normal de el suelo hacia B. Siente aparte la fuerza esta de aquí, lo que estamos buscando. Y siente esta en cambio a la derecha, la fricción cinética de B sobre A. Y aparte siente también a la derecha la fricción de el suelo sobre el mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? No, asumo que sí. Listo. Entonces, nada, ¿qué sabemos de esto? Sabemos que si el sistema está en equilibrio para este bloque, entonces tensión es igual a fricción cinética. Entonces, por un lado, nos piden calcular tensión, sabemos directamente cuánto es esto. Fricción cinética, y esto va a ser igual a ¿qué? A mu k por la normal de B sobre A. Para esto no olviden que tiene que ser sumatoria de fuerzas, ¿no? Porque lo estamos haciendo ya más rápido. Entonces, tensión, que es igual a la fricción, va a ser igual a mu k por el peso de A. Y nada, calculamos eso. Y es una más que herramienta que nos va a servir más tarde. Entonces, nada, 0.3 por el peso de A es de 1.2. Nos da un total de 0.36 newtons. Belleza. Y también esto es igual a fricción, ¿no? Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos que el sistema de abajo va a estar acelerándose, ¿no? ¿Sí o no? Revisamos bien el enunciado. ¿Qué nos dice? A permanece en reposo por la parte de abajo. Belleza. Que A permanezca en reposo, ¿qué implica? Que para esto es 0, eso está claro. Pero ya, es lo que les había planteado al inicio, ¿no? Van a ser velocidades constantes o rapideces constantes, pero el que sean constantes no implican el que la una sea igual que la otra. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tanto A como B están en equilibrio, pero se están moviendo en direcciones distintas, nada más. ¿Ok? Entonces, para ya lo hicimos, tenemos que la aceleración de A es igual a 0, aceleración de B también es igual a 0, pero una vez más, porque se mueven en sentidos distintos, nosotros no usamos la de abajo que fue trabajar como un solo sistema. Dicho eso, ya sabemos que aquí también es 0, entonces tenemos de cabeza sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, positivo de derecha, entonces tenemos fricción de el suelo sobre B más la fricción cinética de B sobre A menos la fuerza es igual a 0, ¿ok? Entonces, en este caso, la fuerza va a ser igual a la fricción de el suelo sobre, bueno, la fricción de el suelo sobre B más la fricción cinética de B sobre A. Ahora, chicos, fricción de el suelo nada más. ¿A quién era igual? Al que nosotros ya calculamos hace rato. Entonces, pero ese de ahí no. Nosotros calculamos hace rato aquí abajo. Por lo tanto, podemos reemplazar eso de cabeza aquí. 1.33 más la resistencia que le está haciendo el estorbo de arriba.
¿Está entendido esto de aquí? Sí. O sea, la otra sería la que calculamos hace rato ahí, 0.36. 0.36 y de cabeza que tenemos, es que la fuerza va a ser de 1.69 newtons. Y listo, chicos. Con eso hemos terminado. ¿Preguntas? ¿Entendido? Sí. Quizá lo que generó confusión aquí, y al menos a mí, fue leer rápido. Ya, ves que se mueve con rapidez constante siempre. Entonces, aceleración del bloque B siempre es 0. Y ya, pues en el primer caso que tenemos que el bloque A se mueve con él, entonces se trabaja como un sistema. Pero el segundo caso, A se queda quieto ahí, por lo tanto también tiene aceleración 0, pero no es más. Como se mueve en direcciones distintas, ahí ya no se trabaja como sistema. Entonces, nada chicos, si no hay preguntas, esto ya sería todo por hoy. Trabajamos bastante también. Ah, bien, trabajamos básicamente lo mismo que ayer. Nada chicos, sería todo por hoy. Nos vemos mañana. El último repaso.